Vamos a leer entonces el fragmento que nos toca hoy, Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues de este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Señor, una vez más te pedimos que intervengas en esta exposición, que uses con poder tu verdad para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros corazones sean despertados y que así podamos seguir tu voluntad, que así podamos conocerte un poco más y que así seamos transformados cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como veníamos estudiando, en el capítulo 1 encontrábamos la realeza de Jesús por ser el descendiente real de David, por su milagrosa concepción y su próximo nacimiento. En el capítulo 2 podíamos encontrar que la realeza se mostraba en la circunstancia de su nacimiento, los magos trayendo regalo, el odio de Herodes y la milagrosa protección de Dios guiando a José y al niño Jesús en todo este tramo. Ahora podemos ver en estos versículos la evidencia a través de su mensajero que anunciaba la llegada del rey Juan el Bautista. Y desde el capítulo 2 hasta este capítulo ya habían pasado aproximadamente 25 a 28 años. Nada se sabe en este libro, en este evangelio, no da luz de lo que ha pasado aquí. Podemos ver a lo mejor algunos detalles en otros evangelios, como que Jesús quedaba en el templo charlando con los sacerdotes y cosas por el estilo, pero más que eso aquí no da luz de nada más. José se había ido con su esposa y con el niño a Nazaret y allí pasaron entre 25 y 28 años y ahora comienza y entra en escena Juan el Bautista, quien también, al igual que Jesús, tuvo un nacimiento milagroso. Su madre era estéril, su padre era un anciano al que el ángel Gabriel le anunciaba que iba a nacer y que le tenía que poner por nombre Juan.
Cuando María los visita en el vientre, Juan salta lleno del Espíritu Santo. Un milagro tras otro. El bebé o el único bebé que podemos ver y dar cuenta que ha recibido el Espíritu Santo ya en el vientre de su madre. Milagroso. Algo se estaba preparando. Algo estaba buscando el Señor con este hombre, Juan el Bautista. Y aquí lo podemos ver. De la boca del mismo Jesús decía que este hombre es el hombre más grande que podía haber nacido de mujer. Eso quiere decir que no hubo ni habrá nadie más importante y más grande que Juan el Bautista. No fue Messi, no fue el Papa, no fue Maradona, nadie más grande que Juan el Bautista. Fíjense, Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El Señor empezaba a halagar a este hombre. No solo tuvo un nacimiento milagroso, una concepción milagrosa, sino que estaba destinado para hacer una gran obra y por ello mismo era el más grande entre los hombres. ¿Y qué lo hacía tan grande? ¿Qué hacía que se lleve el elogio de Jesús? ¿Acaso era su forma de vida? ¿Acaso era su concepción milagrosa? ¿Era su familiaridad con Jesús? Y a la respuesta a esto podemos simplemente decir que fue su llamado. El llamado, el gran llamado que tenía este hombre era lo que le hacía grande ante los ojos del Señor. Él, la voz que clama en el desierto, que dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto, solo esto, daba a este hombre la grandeza por sobre todos los hombres que hubieron y que van a ver. Él era aquel que iba preparando el camino y proclamando el mensaje: viene el Rey, viene el Rey. Ya estaba aquí, ya había nacido, y este mensajero entra en ministerio, entra en el servicio al Señor y dice: ya está aquí, ya está cerca, está viniendo, está a la puerta. Todo mensajero del Rey o de cualquier autoridad grande, famosa, daba un mensaje proclamando que venía aquella autoridad y en breve tiempo llegaba el Rey o aquel a quien anunciaba. Entonces, al hacer Juan esto, estaba diciendo: ya está a la puerta, ya está llegando el Rey de los judíos, va a venir, su reino se va a inaugurar. El doble mensaje que proclamaba Juan era el mensaje de arrepentimiento y el mensaje para preparar el camino del Rey. Primero decía: arrepiéntanse, y luego decía: enderecen sus pasos. Esta noble tarea, solo esta noble tarea, lo hacía el hombre más grande que ha pisado en la tierra. No era él, no era cómo se vestía, no era qué comía, no era porque se había apartado, no era porque había tenido una concepción milagrosa, sino era porque estaba cumpliendo y llevando a cabo esta tarea gloriosa: predicar el arrepentimiento y preparar el camino del Rey. Y nuevamente podemos ver a Mateo cómo conecta el Antiguo Testamento con este Nuevo Testamento. Y no solo en Jesús. Aquí vemos que Mateo empieza a conectar estas promesas y estas profecías que se venían cumpliendo en Juan.
cada detalle iba dando cada vez más argumentos de lo que estaba sucediendo era la perfecta voluntad del Señor. Cada nuevo integrante, protagonista que se sumaba a la historia, era porque el Señor así lo había dicho. El Señor así lo había profetizado y todo estaba pasando para que se cumpliese como dijo. Y aquí entra Juan, versículo 3, pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, la promesa se estaba cumpliendo. Y otra pregunta entonces que nos podemos hacer y que muchas veces probablemente nos hayamos consultado entonces, ¿era Juan Elías? Había promesas que decían que Elías tenía que venir antes del Mesías. ¿Podemos hablar de reencarnación? No, claro que no. Entonces vamos a ver qué era o qué tenía que ver Juan con Elías. Fíjense, decía Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Tenía que venir Elías para que el que le siguiese a él sea el Cristo. Entonces, si no se cumplía previamente esta profecía, no se iba a cumplir el regreso de Jehová, Dios con nosotros, Dios que salva. Entonces todos los judíos estaban expectantes a que primero llegue Elías para después poder reconocer al Cristo, al Rey, al que estaban esperando. Pero fíjense cómo empezamos a ver las mismas palabras haciendo referencia a Malaquías. Recuerde, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ahora vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 17. Está hablando de Juan. Y dice, Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y aquí, recuerde, hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No solo Mateo, sino que ahora también Lucas se suma para dar argumento de que este hombre, Juan, era el que tenía que venir a volver los corazones a los padres de los hijos y este también era el que iba a tener el espíritu y el poder de Elías. No que Elías era poderoso, no que Elías tenía poder, sino que el espíritu de Dios que moraba en él, ese mismo espíritu iba a morar en Juan para llevar a cabo la obra que había sido profetizada. El mismo poder que ha resucitado a Cristo de los muertos es lo mismo que está diciendo acá. El mismo poder de Elías, el mismo poder a Juan, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. El Espíritu Santo haciendo su obra con poder en Juan, haciendo referencia a que este era realmente el Elías que debían esperar. Y fíjense, aún una alusión más. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. La misma vestimenta. Aquel rústico profeta Elías, tosco Elías, se estaba asemejando aún en la ropa y en la vestimenta de Juan el Bautista. Este detalle no está porque sí en nuestros versículos, sino que claramente está puesto con todo el propósito de seguir reflejando
que Juan era ese Elías que debía venir antes del Mesías. Por ende, aquel que estaba anunciando era el Mesías, el rey de los judíos. Así que claramente podemos conectar a Elías con Juan el Bautista, haciendo referencia a que las profecías se cumplían en él, haciendo referencia que este Elías que estaban diciendo, profetizando en promesas, que se iba a encarnar, que iba a volver, que era Juan el Bautista. Elías, el Elías que esperaban los judíos, no era el Elías que el plan de Dios tenía por llevar a cabo. El Elías que los judíos estaban esperando no se asemejaba al Elías que el Señor estaba enviando. Por eso mismo, no podemos ver que hayan seguido a Juan reconociendo que estaba obrando en la promesa de Elías, y por ende no podemos ver que hayan reconocido a su Mesías. Mateo 17, 10, 13, por si quedaba dudas, el mismo Jesús, el mismo Dios encarnado dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos estaban esperando esta promesa. Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, así como el mensajero, el precursor, el que venía a enderezar el camino para el rey, fue rechazado, así también el rey que éste anunciaba fue rechazado. Juan fue decapitado, Cristo fue crucificado. A los míos vine y los míos no me conocieron. Podemos decir lo mismo de Juan. Juan vino, pero no le conocieron. Ahora, habiendo dejado en claro quién era Juan, quién era este nuevo protagonista que empieza a aparecer en nuestra historia del rey judío, ¿cuál era el mensaje que él quería dar? ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dar a través de este hombre? Y en este momento les voy a pedir que hicieran como si no conocieran esta historia, como si la estuvieran escuchando por primera vez, que no supieran quién es Juan el Bautista y con estos argumentos digan: es alguien que está cumpliendo la promesa de que iba a venir un Elías. Y así también con esta amnesia vamos a seguir estudiando estos pasajes como si no los conociera. Juan dice que los llevaba lejos de donde ellos estaban. Cada una de las personas que acudía a Juan debía hacer un pequeño viaje para escuchar, para poder reflexionar, para poder pensar sin estar siendo hostigados, sin tener las distracciones de aquellos líderes engañosos y corruptos que solo querían beneficios de ellos. Entonces Juan el Bautista, apartado, llamaba a la gente y ellos iban a encontrarse en el desierto con este hombre y a escuchar su mensaje. Esto hacía que cada uno de estos hombres que acudían empezasen a ver la grandeza de este hombre y empezasen a ver aún más la mayor grandeza que tenía aquel que tenía que venir, aquel a quien él estaba preparando el camino. El mensaje de arrepentimiento implicaba que la gente debía sentir dolor por su pecado, debía tener que llevar a un cambio
de pensamiento, de deseo y de conducta. Así que podemos decir que cuando habla en esta parte de arrepentíos, podemos traducirlo como convertíos. ¿Alguna vez escuchó la frase convertite, hermano? Bueno, esto les está diciendo Juan. Deja tu vieja manera de vivir para tener y comenzar una nueva manera de vivir. Todo aquello que hacías, esto te debe transformar de tal manera que hagas opuestamente todo lo contrario a ello. Cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar, cambian tus deseos, cambia tu conducta. Todo debía cambiar. Arrepentíos, convertíos, cambien. Este es el mensaje que estaba trayendo Juan. Lo que el rey quiere de ustedes es que hagan un cambio total. Lo que el rey que ha de venir está pidiendo es que este sea un cambio radical en sus vidas. Que todos aquellos que lo vean puedan decir, este era una persona, pero ahora veo otra. Un verdadero cambio completo en sus vidas, en todo su ser. Dios llama a este cambio y a esta transformación radical que nuevamente debe afectar la mente, la voluntad, las emociones, todo el ser, todo nuestro ser. Entonces, no podemos hablar de arrepentimiento sin hablar de este cambio. No podemos decir que estamos arrepentidos si no logramos este cambio radical en nuestras vidas. Cuando nos llama el Señor en su palabra al arrepentimiento, nos está diciendo, debe ser radical, completamente. ¿Te arrepentiste de tus pecados? Un cambio completamente radical. Aquello que venías haciendo ya no lo haces más y empiezas a hacer una conducta nueva completamente contraria a lo que venías haciendo. Así que el planteamiento de Juan eran simples. Todos aquellos que acudían a él tenían la misma condición, gentiles. Tanto judíos que se acercaban a él, escribas, fariseos, todos tenían ante este mensaje la misma condición. Todos eran gentiles. No se trataba de qué venían haciendo, no se trataba de cómo estaban sirviendo, qué pueblo eran, qué nación eran, qué cultura tenían. Arrepentíos. Para todos era el mismo mensaje y para todos sigue siendo el mismo mensaje. Israel, arrepentíos. Argentina, arrepentíos. Es el mismo mensaje para el mundo entero. Jamás, arrepentíos. Todos deben tener el mismo mensaje de Cristo, del Rey. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, y fíjense por qué era tan importante este mensaje. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús predicando el evangelio, las buenas noticias. ¿Cómo lo hacía? Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 6:12 declara de los 12 apóstoles y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El sermón en Pentecostés, Hechos 2:38, las últimas palabras, dice, se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento debe estar en el mensaje del evangelio. Y este era un mensaje aterrador para los judíos.
El Mesías que debía venir era el Mesías de ellos. El rey que tenía que venir era el rey de ellos. El Salvador era el Salvador de ellos. Las promesas eran hacia el pueblo de ellos. Todo judío, según su pensamiento, estaba destinado al reino celestial. Y todo gentil estaba destinado a la ira de Dios. Y ahora aparece este hombre diciendo, no. No importa pueblo, cultura, religión. Para el Señor simplemente debemos arrepentirnos. ¿Sos judío? ¿Naciste del linaje de David, de Abraham? Qué bueno, arrepentite. Solo eso, solo ese era el mensaje de Juan para que todos lleguen a la salvación. El pensamiento judío común de la época estaba siendo destrozado por Juan el Bautista. Aquellos judíos que pensaban que los gentiles iban a ser el carbón del infierno, se estaban enterando que tenían la misma condición que ellos y que ni siquiera ellos habían alcanzado su salvación por ser el pueblo escogido del Señor, sino que al igual que todos esos gentiles que estaban escuchando el mensaje de Juan, debían arrepentirse. Así que este mensaje, este acto era tan profundo, tan importante, que no solo Juan predicaba con palabras, sino que él mismo predicaba con su ejemplo, con su forma de vivir. Él se había apartado, él tenía una vida donde se había despojado de todo. Él comía langostas y se alimentaba de miel silvestre, representando y demostrando que debían dejar de lado todo obstáculo que los apartaba del Rey para poder acudir en arrepentimiento a Él. Tenían que arrepentirse. Todos tenían que abandonar sus pecados y confiar en el Señor, en el Rey que venía para ser salvos. Ahora nos dice que debemos arrepentirnos, pero también debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? ¿Estamos arrepentidos? Hemos venido todos al Señor y ahora, ¿cuáles son esos frutos que debemos dar? Porque en Santiago 2:17 podemos ver que la fe, si no tienes obras, es muerta. Así que aquellos que han sido o llevados al arrepentimiento por el mensaje del Evangelio, debemos dar obras. Debemos dar frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son estos? Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Y la gente le preguntaba diciendo a Jesús, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnias, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si amamos a Dios, ese amor debe estar expresado en el prójimo. Los frutos dignos de arrepentimiento es mostrar el amor que tenemos al Señor y encarnalizarlo en el hermano que tiene necesidad, al cual podemos ayudar. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Claramente podemos ver que estos frutos, estas obras, deben ser acciones hacia nuestros semejantes que indiquen nuestra verdadera actitud hacia Dios. Entonces, si no tenemos estas acciones, no tenemos esta voluntad, estos frutos hacia los hermanos, no la tenemos con Dios. Podemos decir que amamos a Dios, podemos cantar que amamos a Dios, pero si no lo demostramos con nuestros prójimos, realmente no lo estamos haciendo. Así que el verdadero arrepentimiento no es que debe tener, sino que tendrá buenas obras. No debemos tal vez esperar, sino que todo aquel fruto de arrepentimiento debe llevar a buenas obras. Porque acepté el mensaje, porque escuché el mensaje, porque mi vida ha sido transformada radicalmente, ahora hay frutos en mi vida. ¿Hacia quién? Hacia el prójimo. Demostrando que este amor que les doy a ellos es el mismo amor que siento hacia Dios. Así que nuestra correcta relación con Dios produce correctas relaciones con el prójimo. Si no tenemos una, no tenemos la otra. No podemos mentirnos. Este es el sello claro, el cual podemos evaluar por sus frutos, los conoceréis. Esos son los frutos. El amor a Dios derramado en el amor al prójimo, por sus frutos. En aquel tiempo, aquellos rabinos judíos enseñaban fielmente uno de los pasajes más importantes para ello en esa época. Isaías 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Arrepentíos. Aprended a hacer el bien. Transformaos. Buscad el juicio. Restituid al agravio. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Frutos dignos de arrepentimiento. El teólogo Eric Sauer, en su libro titulado El triunfo del crucificado, habla del arrepentimiento como una acción triple. Y dice, en el entendimiento significa reconocer el pecado. En los sentimientos significa dolor y pena. Y en la voluntad significa cambio de manera de pensar. En el caso emblemático de Judas, podemos ver que él ha reconocido su pecado, pero no se ha arrepentido. Mateo 27:4 dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Reconoció su pecado, pero no se arrepintió de él. Pablo explica en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. No que hayas reconocido tu pecado, sino que el reconocimiento te llevó al arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza, el reconocer que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Lo ven? Judas estaba teniendo esta tristeza, pero esto lo iba a llevar a la muerte. Él había tenido esta
pena, este remordimiento, había reconocido su pecado, había sido contristado su corazón, pero no se había arrepentido. La condena estaba a la puerta de Judas. Por ello mismo debemos reconocer, arrepentirnos y mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Una cosa no existe sin la otra. No podemos quedarnos a medio camino. He pecado. Ay, sí he pecado. No sirve de nada. Me arrepiento. Ah, qué bueno, hermano. Pero sigo haciendo lo mismo. No has entendido el mensaje completo. Debemos cambiar con frutos dignos de arrepentimiento. Lo que hacíamos, dejar de hacerlo y ahora agregar nuevas cosas que el Señor nos pide. Y para ir terminando en las explicaciones de estos versículos, podemos ver unas aclaraciones que empieza a hacer el autor, Mateo, por aquellos que Juan veía hipocresía en líderes que venían a bautizarse. Aquellos que venían a bautizarse, estos líderes, no sabemos si eran porque el mensaje de Juan era muy popular. No sabemos si estos líderes, como veían que tanta gente iba al desierto a buscar a este profeta, ellos querían ir. No sabemos si estos realmente lo reconocían como un verdadero profeta, por eso acudían a él. Pero sea como sea, ellos no eran aceptos ante Dios. Ellos no estaban haciendo esto que Juan pedía, arrepentíos. Y es más, Juan parece leer en el interior de su mente, de su corazón, y le decía, no crean que sé por descendientes de Abraham, ustedes se van a salvar. Aquello que pueda tener o no, no te va a hacer salvo. Tu pueblo no te va a dar la salvación. Es más, en Génesis 15:6 podemos ver que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ni siquiera Abraham creía que él se había ganado su salvación porque era el pueblo escogido de Dios, sino que él se ganó su salvación por creer en Dios. Entonces, estos que creían que porque veníamos del linaje de Abraham, del linaje de David, ya nos merecemos la salvación. Juan le dice, no, es con arrepentimiento. Y estos querían hacer pasar como si fueran que se arrepintieron. Y esto decían en Juan 8:39, nuestro padre es Abraham. Y Jesús mismo les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Creer. Como veíamos en el versículo anterior, creer a Jehová. Abraham creyó a Jehová. Si ellos hubieran sido realmente descendientes de Abraham, como ellos querían identificarse, entonces debían hacer lo que hizo Abraham, creer en Jehová. Y no lo estaban haciendo. Estaban creyendo que ellos eran buenos, ellos eran líderes grandes y famosos, reconocidos, y que por ello mismo debían darle la salvación, debían darle este bautismo para que con esto pareciera que se ganasen aquello que no podían ganarse por voluntad humana. Y un poco más, Juan sigue argumentando. Y había una frase en el ámbito judío que decía que los gentiles no solo que eran los carbones que iban a encender el fuego del infierno, sino que estas personas eran espiritualmente muertos, que no tenían esperanza y por ellos mismos los llamaban piedras muertas. Y a esto hace alusión Juan cuando le dice
aun si el Señor quisiera, de estas piedras muertas levantaría hijo de Abraham. El Señor es soberano, el Señor es poderoso, y aquellos que cumplen el llamado de arrepentimiento serán parte del pueblo de Dios, serán sus escogidos, serán sus llamados. No era su identificación, sino que el Señor pedía a todos por lo mismo, ser y ir en arrepentimiento para conocer a Cristo. Luego termina diciendo en el versículo 10, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Retenga esta palabra. Una vez más podemos decir que el arrepentimiento sin fruto es inútil e inservible. No significa absolutamente nada para Dios. Y Juan lo está enfatizando. Mateo lo está enfatizando. Sigue diciendo, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero que el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El ministerio de Juan de bautismo solamente significaba una señal de profesión externa de aquello que había ocurrido internamente. Juan estaba dando un acto simbólico, reconociendo lo que había sucedido en su interior, arrepentimiento. Porque ellos habían venido en arrepentimiento, esta era la señal que Juan daba, y cada uno que se bautizaba, al declarar sus pecados, daban a todos públicamente. Yo ahora me declaro cristiano. Yo ahora me arrepiento de mi vida, la voy a cambiar, voy a dar frutos, doy una señal de esto. Y Juan los bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después dice, Jesús es el que va a venir y que nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora todos entendemos claramente que es el bautismo en el Espíritu Santo. Es aquel consolador que nos prometió Jesús, aquel que nos va a llevar a toda la verdad, aquel que va a obrar con poder en nosotros para ayudarnos a caminar en el camino y las sendas del arrepentimiento y la santidad. Todos entendemos este bautismo, pero mucho se ha discutido en qué significa el bautismo de fuego. Algunos piensan o atribuyen esto que se refiere al poder del Espíritu Santo, y realmente no podemos ver eso aquí. Cuando empezamos a leer en la línea temática que va siguiendo estos versículos, claramente podemos entender que cuando habla en el bautismo del Espíritu Santo ya está haciendo referencia a su poder, ya está haciendo referencia a la obra que Él ha hecho en nosotros. Así que no está hablando de eso, pero sí podemos ver cómo se menciona varias veces la palabra fuego. Y cuando menciona la palabra fuego en los versículos anteriores y en el siguiente, nos está dejando ver la ira de Dios, la condenación eterna. Entonces, este fuego claramente está representando juicio y castigo. En consecuencia, podemos decir que este fuego representa el juicio de Dios venidero. Aquellos que eran bautizados en el Espíritu Santo son los escogidos para salvación, pero también el Señor destina a vasos de honra y a vasos de deshonra, bautizados por el fuego, destinados a la ira del Señor.
Un mensaje tremendamente poderoso y aterrador para aquellos que lo estaban escuchando y lo estaban entendiendo. Nosotros debemos estudiarlo, nosotros debemos buscar la información necesaria del lugar, de la época, de todo lo que sucedía, pero ellos ahí presentes entendían claramente lo que estaba diciendo Juan. Cambien su manera de vivir, arrepentíos, porque o pueden ser bautizados con el Espíritu Santo o pueden ser bautizados en el fuego, en la ira de Dios venidera. Y fíjense, nuevamente damos argumentos. En el versículo anterior los contrastes se ven entre creyentes e incrédulos. En el versículo 10 dicen los que llevan buen frutos y los que no lo llevan. En el versículo 12 compara al trigo con la paja. Así que parece lógico y natural tomar este versículo y hacer el contraste entre los creyentes bautizados por el Espíritu Santo y los no creyentes, aquellos bautizados con el fuego del juicio de Dios. Y hasta aquí, habiendo estudiado estos pasajes, a lo mejor muchos podemos concluir o pensar que el mensaje de Juan era muy duro, una condenación terrible, y hasta pareciera que nos podemos meter en la historia y ver a un Juan malo, efusivo, dando un mensaje estricto y duro para las personas. Pero lo que está sucediendo aquí es completamente lo contrario. Podemos ver dos mensajes reflejados en esto. Primero, a nosotros los creyentes podemos decir que Él, que nos llamó al arrepentimiento y creímos, ahora debemos dar frutos. Y como hemos visto, esos frutos deben reflejar el amor al prójimo. Este primer mensaje, Juan dice, está bien, todos hemos sido bautizados por el Señor, ok. Muéstrenme sus frutos. Dice el que tiene 2 capas, de una, el que tiene alimento, del que no tiene, etcétera, etcétera. Pero y podríamos decir, bueno, yo no tengo nada que dar, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo bienes, soy una persona humilde, vivo con lo justo y necesario. Y a estos simplemente podemos pedir y decir que aquellos frutos, el mayor fruto que podemos dar, el mayor acto de amor que podemos mostrar hacia el prójimo es hablarles de Cristo, el Evangelio. Y esto claramente es sentir o amar a otros. Y si no nos importara la vida eterna de las personas, si no nos interesara predicarle de Cristo, no lo amamos. No podemos decir que amamos a alguien si simplemente nos preocupamos por dinero, por salud, por bienes materiales. Todo esto pasará. A todos nos llegará la muerte. Y solo hay un mensaje que perdura eternamente: el Evangelio, la vida eterna que Cristo ofrece a aquellos que ha predestinado. Entonces, este debe ser nuestro primer y gran fruto, nuestro mayor acto de amor. No tengo nada, no importa, podemos predicar el Evangelio. Hay personas que están deseando poder encontrar esto que nosotros hemos encontrado: la paz, el gozo, la certeza, la fe, la esperanza en Cristo, la vida eterna, el acceso al trono. Y ese es el mensaje que cualquiera de nosotros puede dar, el Evangelio. Arrepentidos, convertidos. Y ahora también podemos hablar del segundo mensaje. Y este
es el mensaje que nosotros debemos dar, el que Él ya estaba dando. Él ya nos estaba mostrando con su vida, con su ejemplo, con lo que Él había dejado de lado, había abandonado toda comodidad, llevaba una vida completamente humilde, apartada para que nada lo desenfoque del mensaje más importante, el mensaje de la salvación. Pablo hablaba a aquellos que recibían el mensaje y Pablo le daba esperanza a aquellos que aún no lo habían recibido. Aquellos líderes le decía: arrepiéntanse, no crean que porque son descendientes de Abraham se van a ganar la salvación. Pero no mal, sino diciéndole: aún hay tiempo también para ustedes. Este mensaje también es para ustedes. Este mensaje no hace distinción, pero este es el mensaje de poder, el Evangelio, al que si ustedes lo reciben, verdaderamente estarán con Cristo en la vida eterna. Así que no solo que Juan nos manda a dar el mensaje, sino Él nos muestra que lo estaba haciendo, había dedicado su vida para hacerlo, se había despojado de todo para hacerlo, para darle esperanza a las personas, para mostrarles el camino de arrepentimiento y para preparar el camino del Rey que estaba viniendo. Debemos de entregar el mensaje. Este es el fruto que el Señor nos manda a dar. Hemos sido arrepentidos, hemos sido transformados por Cristo. No podemos callar el mensaje del Evangelio. Debemos dar frutos, frutos de arrepentimiento, obras de arrepentimiento. Amén.